7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 13 de junio y el día viene todavía con tormentas. Serán fuertes en la provincia de Albacete, también en puntos de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y Baleares. Algo más suaves, algo más flojas, alguna gota en Galicia y también en Asturias. Las temperaturas se van a recuperar hoy en toda España de manera notable. En la mitad norte, por ejemplo en el País Vasco, vamos a rozar los 30 grados y en el Valle del Guadalquivir pasaremos de 35 grados. Las temperaturas de mañana serán más parecidas a las de pleno verano. Hoy en Madrid 26 grados de máxima, en La Coruña 18, 26 en Bilbao, en Barcelona 23 de máxima y en Valencia esperamos para este día 23 graditos. ¿El día cómo viene? Bueno, el día viene con un toque de la Unión Europea a España por no cumplir las reformas. La Comisión Europea retiene una parte de los fondos correspondientes al cuarto pago de las ayudas Next Generation. Es un claro toque de atención al Gobierno por los reiterados retrasos en el cumplimiento de las reformas acordadas con Bruselas. ¿Por qué? ¿Por qué este retraso? Pues sobre todo por la prolongada parálisis legislativa que se inició con la convocatoria de elecciones generales el pasado 23 de julio. Los débiles apoyos parlamentarios cosechados por Pedro Sánchez no han servido para reactivar la producción normativa, hasta el punto de que Moncloa tuvo que renunciar incluso a aprobar los presupuestos generales del Estado para este año. Bruselas ha dado el paso de reducir los fondos que se van a entregar a España y el Ejecutivo Comunitario ha advertido que no habrá prórroga para emplear las ayudas más allá del plazo máximo del año 2026. ¿Esto qué significa? ¿Qué consecuencias? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Lo vamos a comentar hoy en Capital Intereconomía, igual que vamos a hablar de los aranceles que le pone Europa a los coches eléctricos chinos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué ahora? El momento elegido. ¿Qué consecuencias va a tener esto para la industria, para el sector y sobre todo si se espera alguna reacción del gobierno chino? Lo vamos a comentar, igual que vamos a hablar de los expedientes de regulación de empleo que tocan a grandes compañías aquí en España. Una de ellas es Ford. Los retrasos en la implantación del vehículo eléctrico en Europa han obligado al grupo a replantear la salida de nuevos modelos. Ayer por ello anunciaba un ERE, un expediente de regulación de empleo para su fábrica valenciana en Almusafes. Afecta al 35% de la plantilla, pero tenemos también otro ERE en el sector de las telecomunicaciones. Afecta a Vodafone al 37% de la plantilla. El actual ERE será el quinto de Vodafone en España desde el año 2013. Las distintas filiales de la compañía en España llevan en pérdidas al menos los últimos 7 años y después pues de esa fusión pues era más que cantado que iba a haber un ajuste de plantilla. Ojo, porque en el sector telecos hubo un ajuste de plantilla también en Abatel, el 36% de los empleados, 674 en total, y Telefónica también salieron a principios de este año 3.400 empleados en un ERE pactado. En los mercados financieros, ¿qué tenemos? Bueno, pues el IPC ayer de Estados Unidos levantó el ánimo inversor, un inversor que piensa que solo este año habrá una bajada de tipos de interés en Estados Unidos, parece que así lo ha dejado entrever Jerome Powell. Ayer Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, advertía que la valoración del mercado es alta y señalaba que puede haber caídas. Pedía cautela a la hora de anticipar más bajadas de tipos de interés en Europa. Así que cuidadín, de momento el euro avanza, descuenta esa próxima bajada de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico y el mercado mira a Francia y mira también a España. ¿Por qué? Pues porque la victoria de la ultraderecha y la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia pues está haciendo que algunos bancos de inversión pues cambien su estrategia en Europa. Goldman Sachs cuantifica dos riesgos
riesgos para el mercado por la situación política en Francia. 1. Riesgo monetario si el partido de Le Pen adopta políticas euroscépticas. Y 2. Riesgo fiscal ante el esperado aumento del gasto por un gobierno ultraderechista. Goldman cree factible que el partido de Le Pen modere sus impulsos en el poder, como hizo Meloni en Italia. Aún así, dice que esta situación política hace menos atractivos los bonos franceses que los españoles y ve riesgo o ve posible de que la prima de riesgo gala escale hasta los 90 puntos básicos. Ya ha pasado de 50 a 62 en muy poquitos días. Se lo contamos, esto y mucho más. Es jueves ya, jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés y anticipa una sola bajada de tipos en lo que queda de año. Los mantiene por séptima reunión consecutiva en el rango objetivo del 5,25 al 5,5%, que es su nivel más alto desde 2001, y a partir de ahora va a vigilar los datos para decidir cuándo llevará a cabo esa rebaja del precio del dinero. Lo explicaba en su discurso el presidente de la Fed, Jerome Powell. Tenemos confianza. Hemos alcanzado un nivel adecuado de confianza en que la inflación desciende de forma sostenible hasta el 2%. Vemos signos realmente inesperados de debilidad en el mercado laboral que exigirían una respuesta. De nuevo, nosotros no vemos eso. Vemos el informe de hoy como progreso y, como usted sabe, construyendo confianza, pero no nos vemos con la confianza de empezar a aflojar la política en este momento. Tras estas palabras de Powell y después de que la inflación se moderara en Estados Unidos en mayo más de lo previsto, con una tasa que se frena hasta el 3,3%, Wall Street cerraba anoche con signo mixto, caídas para el Dow Jones, pero nuevos récords para el Nasdaq y para el S&P 500, que terminaba por encima de los 5.400 puntos por primera vez en su historia. Esta mañana los futuros en Estados Unidos vienen con signo mixto y siguen subiendo el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Recortes, en cambio, para el futuro del Dow Jones, bajadas también hasta ahora para los futuros europeos de en torno al 0,4%. Y en las bolsas asiáticas tenemos signo mixto, tenemos caída para Shanghái, subida para la bolsa de Hong Kong y recortes del 0,17% al cierre para el Nikkei de Tokio. Allí el Banco de Japón ha comenzado hoy su reunión de política monetaria, en la que tampoco se esperan cambios en los tipos de interés y en la que el organismo va a debatir una reducción de la compra de bonos gubernamentales. Las compañías de automóviles chinas suben en bolsa a pesar del anuncio de aranceles a los coches eléctricos de la Unión Europea. Y el motivo es que esos aranceles serán algo más bajos de lo que estaba previsto. Bruselas tiene intención de imponer a partir del 4 de julio aranceles de hasta el 38% al automóvil eléctrico importado desde Pekín, una medida que la Comisión Europea toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja desleal por los subsidios que reciben de Pekín, como anunciaba Margarita Isinas, vicepresidente de la Comisión. En China, en particular, esta cadena de valor se ha beneficiado de subvenciones injustas que están causando una amenaza de daño económico a los productores de vehículos eléctricos de batería de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con las autoridades chinas para discutir estos hallazgos y explorar posibles formas de resolver los problemas identificados. De no resolverse esta situación, Bruselas va a imponer aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC Motor. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia sanciones y vetos a algunas empresas chinas por vender chips a Rusia. Sanciones contra más de 300 personas y entidades, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú que se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. Precisamente la Bolsa de Moscú cesa hoy sus operaciones con dólares y euros en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. En un comunicado, la Bolsa de Moscú señala que las transacciones se realizarán con todos los instrumentos, a excepción de los pares de divisas con el dólar estadounidense y el euro. La medida afecta al mercado de divisas y de metales preciosos, en los mercados de valores y monetario y en el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados. Guerra comercial en vísperas de que hoy comience la reunión del G7 en Italia. El encuentro en el que van a participar líderes mundiales como Javier Milei, Ignacio Lula da Silva o el Papa Francisco, y en el que se va a hablar de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, de inmigración y de inteligencia artificial. En Italia estará también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que va a firmar un acuerdo de seguridad con su homólogo ucraniano Zelensky.
El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato de IPC correspondiente al mes de mayo. Después de avanzar hace un par de semanas que la inflación repuntó el mes pasado 3 décimas hasta el 3,6% por el encarecimiento de la electricidad y de los servicios turísticos. En este contexto de subida de los precios, Pedro Sánchez anunciaba ayer la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos. ¿Se va a prorrogar? Si queremos hacerlo, esa es la voluntad. Se va a prorrogar seguro. Bueno, tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados. Sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares. Lo decía en una entrevista en Televisión Española al presidente del gobierno, que hoy participa en una cumbre bilateral con el presidente turco Tayyip Erdogan, encuentro en el que participarán 14 ministros y que pretende impulsar la relación económica empresarial entre España y Turquía. Bruselas recorta el cuarto pago de 10.000 millones de los fondos europeos por fallos en el plan de digitalización de pymes. Era uno de los compromisos pactados con la Comisión, que retiene a España 158 millones de esos 10.000 millones procedentes del cuarto pago del plan de recuperación. Es la primera vez que España sufre un bloqueo de ese dinero europeo que se aprobó tras la pandemia del coronavirus. Lo valoraba así el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Luego, en cuanto al cumplimiento del hito restante, como les he dicho anteriormente, tenemos ahora por procedimiento hasta 7 meses para el cumplimiento de ese hito y que dé lugar al desembolso de esa cantidad restante, que como máximo estaríamos hablando de unos 158 millones de euros. El mensaje general aquí es que de lo que se trata es de una evaluación positiva de este cuarto desembolso y simplemente lo que tenemos es unos meses adicionales para que se desbloquee la cantidad asociada a uno de los hitos. En Argentina, el Senado aprueba la ley Ómnibus. El proyecto estrella de Javier Milei, gracias al voto de la vicepresidenta argentina y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Esta ley ómnibus recoge medidas como la desregulación del Estado, reformas en el empleo público, modificaciones en el despido y la privatización de empresas públicas. Y dos cositas más para completar los titulares de este jueves. En Francia, el Partido Conservador expulsa a su líder por intentar pactar con la extrema derecha de Le Pen. A Eric Ciotti, que había cerrado con llave la sede del partido para evitar la votación, se niega a aceptar su cese y asegura que la decisión es contraria a los estatutos y que él sigue siendo el presidente de la formación. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha comenzado la campaña y hace un llamamiento a sumar fuerzas frente a los extremos de derecha y de izquierda. Es absurdo, creo en la fuerza de nuestras instituciones. Escucho todo lo que se dice sobre mí. Lo dijimos hace 2 años. Resulta que fui a las elecciones y aún así fui elegido. Así que no debe ser tan malo como algunas personas lo describen. Después, que hay ambiciones personales de cada uno que se ven frustradas por los movimientos actuales. Así que actúa. Estamos en un momento histórico del país. Y en Estados Unidos, Donald Trump anunciará hoy algunas de sus propuestas económicas de cara a las elecciones de noviembre. El expresidente de los Estados Unidos y precandidato electoral republicano participa hoy en una mesa redonda organizada por Business Roundtable, en la que dará a conocer algunas de sus medidas en el ámbito económico. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bien estando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Intereconomía. 30 años contigo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. ¡Te esperamos! ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. In China, in particular, this value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat. La Unión Europea se suma a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, anunciando su intención de imponer aranceles adicionales de hasta el 38,1% a la importación de vehículos eléctricos desde el gigante asiático, tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja desleal por los subsidios que reciben de Pekín. Nos acompaña en Capital Intereconomía Juan Francisco Calero Heras. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que es directora editorial de CarWow. ¿Por qué? ¿Por qué da este paso la Unión Europea? Bueno, pues como muy bien habéis comentado, tenemos un problema a las puertas, un problema que viene también apadrinado por la propia Unión Europea con su hoja de ruta hacia la electrificación de la automoción. China es el principal controlador de la cadena de suministro del automóvil eléctrico y el mayor fabricante del mundo, y han decidido inundar el mundo en general y Europa en particular, que quiere ir hacia la electrificación. Y lo que nos encontramos es que precisamente por pues una mezcla de factores, China es mucho más competitiva que nosotros y que además recibe, en cuanto a sus marcas, ayudas del Estado. Toda la suma de estos factores hacen que sus coches eléctricos sean mucho más económicos, igual de buenos o mejores que los nuestros, y eso en los próximos años podría hacer que la industria europea del automóvil tuviera un muy serio problema con su futuro, específicamente en lo que es el mercado europeo. Este poderío de la industria automovilística china es más por su capacidad de competir, de producir, o por las subvenciones que recibe el gobierno chino. Bueno, es una mezcla de las dos cosas. China ha apostado por la electrificación hace muchos años y, como hace el Estado, que planifica su economía, ayuda a las empresas de muchas maneras, de manera directa e indirecta, y han conseguido crear un gigante de la industria del automóvil eléctrico dentro del país. Su mercado es el más grande del mundo, tanto a nivel general, es decir, a nivel de cuántos coches se venden, como a nivel particular en lo que se refiere al vehículo eléctrico. Y ahora están preparados para todo ese producto de alto valor añadido venderlo fuera. Así que es una mezcla de los dos factores. Digamos que el Estado empuja en una dirección y el capital privado le sigue. ¿Cuál es la penetración de los vehículos chinos en Europa y en el resto del mundo? Pues en Europa todavía es muy pequeña. Estamos hablando de menos de un 5%. Si vamos a lo que es el vehículo eléctrico, que siempre hay que matizar que estas medidas arancelarias son contra el vehículo eléctrico. Estamos hablando de que el año 24 lo vamos a terminar en aproximadamente un 8%, no llega al 10%,
pero el año que viene la previsión era que ya se iba a duplicar el número de vehículos eléctricos y nos íbamos a plantar en un 15. A nivel mundial depende de regiones. Hay regiones en las que no existe directamente y hay otras en las que pues han crecido mucho en los últimos años, principalmente en Latinoamérica. Pero hay que tener en cuenta que el mercado chino es tan grande que hasta la fecha a los propios fabricantes chinos, que los hay a docenas, no les ha interesado exportar ni salir del país. Y esto es un fenómeno nuevo, el fenómeno de que los chinos salgan no a países del tercer mundo, sino a países occidentales a vender su producto. O sea que, para empezar, la tasa de penetración es aún muy pequeña, pero si nadie lo evita desde un punto de vista legal o desde un punto de vista de mercado, en los próximos años va a crecer exponencialmente. ¿Tú crees que hace bien la Unión Europea con estos aranceles? Bueno, pues es una gran pregunta, porque desde que se empezó a hablar de la amenaza china, hace 2-3 años que hablamos del tema, hasta el día de ayer en el que se anuncian estos aranceles extra, la respuesta de la industria europea se ha matizado bastante. Y esto es, y hay que decirlo bien claro, porque se han dado cuenta que no pueden competir con ellos en ese mercado. Así que poco a poco lo que la industria europea ha hecho es intentar aliarse al enemigo al ver que no lo podía vencer. Ahora nos pilla esto con muchas empresas europeas intentando llegar a acuerdos con fabricantes chinos para traer marcas de allí o para comprar tecnología china vinculada a la conectividad, al software y a la electrificación. Así que probablemente si hiciéramos una encuesta entre los fabricantes de automóviles europeos saldrían más en contra que a favor de esta medida. Después los chinos van a responder y nos van a amenazar. Por otra parte, sí que es verdad que a nivel de país, a nivel de trabajadores, a nivel de protección de la economía del país, hay un consenso en que esto se tenía que hacer, porque si no iban a generar un daño muy grande en una industria clave para Europa como es la automovilística, ¿no? O sea que la respuesta sería depende a quién le preguntes. Claro, y ahora la respuesta china, ¿puede hacer algo el gobierno chino para contrarrestar estos aranceles? Sí, el gobierno chino puede hacer muchas cosas y para empezar va a anunciar que las va a hacer. Esta medida hasta noviembre no es definitiva, es decir, se abre ahora un periodo de negociación en el que China propondrá su respuesta y puede hacer daño, por ejemplo, Alemania y Suecia, su industria estaba radicalmente en contra porque son países que exportan vehículos de lujo de combustión hacia China y probablemente China anunciará un gravamen contra el producto alemán y el sueco. Y por otra parte también ya se hablaba de aumentar los aranceles a productos alimentarios como pueden ser los lácteos o incluso la carne, el porcino, uno de los motivos por los que precisamente España puede sufrir por esta medida. Dentro de la Unión Europea he visto que no todos los países están de acuerdo con el poner aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China. ¿Cuál es la postura de cada uno de los países y también de España? Sí, en general todos los países estaban de acuerdo en poner algún tipo de traba, salvo esencialmente Alemania, Suecia y Hungría. En el caso de Alemania y Suecia es porque las marcas premium de automóviles, como digo, están en esos países. Y en China será un fenómeno muy interesante, que es que los chinos ya compran producto chino en vehículo eléctrico, pero en vehículo caro y de combustión todavía compran marcas europeas por prestigio. Es un daño directo que se le hace a la industria de esos países, Alemania y Suecia, por la respuesta que vamos a tener, ¿no? Hungría es por una cuestión puramente de posicionamiento político más anti-europeísta. Y el resto de países europeos estaban más o menos de acuerdo en esta medida. Incluso China ha intentado seducir a España para que se aliara con ellos, ahora que China va a montar una factoría en Barcelona, pero la postura de España igualmente era a favor de poner estos aranceles al producto eléctrico chino. ¿Y cómo lo está haciendo la Unión Europea en ese camino hacia la electrificación de la movilidad? ¿Qué nota le pones? Pues la Unión Europea, sí, nada, pues le pongo un suspenso. No sabría poner un número, pero sí que un suspenso sin duda, porque han acabado generando una incertidumbre en la sociedad y un rechazo provocado por una imposición de un producto que de salida es bastante más caro que el producto que la clase media puede comprar, con lo cual se ha creado en algunos países como el nuestro una oleada de antiautomóvil eléctrico que no debería de estar justificada en absoluto, porque al final hablamos de tecnologías, la Unión Europea tendría que ser neutral y todo está mezclado con tendencias políticas e ideologías. Se ha hecho muy mal, se ha hecho de espaldas a la ciudadanía, como tantas otras cosas que hace la Unión Europea, y bueno, pues poco a poco ahora lo que nos toca es ir viviendo de todos estos parches que vamos a ir poniendo para corregir este error inmenso, ¿no? Y uno de ellos precisamente es que la puerta abierta a la electrificación es la puerta abierta al producto de un país que la domina mejor que nosotros. Claro. Así que nosotros vivimos en una especie de burbuja, por decirlo de alguna manera. Claro, y esto al consumidor final, ¿cómo le afecta? Bueno, pues además es interesante porque le puede afectar de dos maneras. Para empezar, si los coches eléctricos chinos ahora son más caros y los chinos deciden que no van a buscar estrategias comerciales para reducir ese sobrecoste, lo que puede pasar es que al final todos los automóviles eléctricos sean más caros, hablando puramente de mercado,
porque bueno, los europeos van a tener aire para poder seguir vendiendo un producto más caro, cuando antes ya teníamos un actor en el mercado que podía ofrecer ese mismo producto por menos precio. Tenemos muchos ejemplos concretos. Y un segundo factor del que no habla nadie, yo creo, y que es muy interesante, es que los coches de combustión chinos no están gravados con este extra y ya son tan buenos también como los europeos. Así que los chinos también pueden inundar nuestro mercado con producto de combustión, teniendo en cuenta además que la Euro 7 se ha retrasado y que los productos de combustión están cogiendo fuerza respecto al eléctrico en este año 24. En resumen, se haga lo que se haga, es muy difícil, salvo que se tomen medidas tremendamente drásticas como las estadounidenses, cortar a corto plazo sí, pero a medio y a largo plazo cortar la entrada de vehículo chino. Muy bien. Pues Juan Francisco Calero Heras, director editorial de CarWow. Muchísimas gracias, lo has explicado muy clarito, muy al grano. Un auténtico placer. Un abrazo fuerte, que tengas buen jueves. Igualmente. Adiós, gracias. Muy buen día. Adiós. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. La gestión de las facturas es uno de los mayores quebraderos de cabeza para los autónomos. La implementación obligatoria de la factura electrónica en España durante los próximos años va a suponer un cambio radical en la forma de operar para autónomos y pymes. La nueva normativa contempla la obligatoriedad de presentar factura electrónica únicamente en el caso de que éstas vayan dirigidas a clientes que sean autónomos o empresas. Una de las justificaciones del nuevo sistema es la pretensión de reducir la morosidad, ya que los autónomos son los que más sufren el impago de facturas. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteingles.es. Ven a disfrutar con tu gente de la buena comida y mejor cerveza en la fábrica de cervezas de One Beer Madrid. Vive una experiencia única en un sitio diferente a 15 minutos de Príncipe Pío, abiertos de jueves a domingo y conciertos todos los sábados. Consulta nuestros horarios en onebeer.es. De One Beer, buena cerveza, buena gente y buena comida. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, hoy con Juan José Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Con José Ramón Álvarez, ¿cómo lo llevas? Muy bien, buenos días. Y con Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Susana? Oye, esto de los aranceles de Europa al coche eléctrico chino, ¿cómo lo veis?
Pues un avispero. Se van a meter en un avispero porque es que se mezcla todo aquí, ¿no? En la entrevista ha estado muy bien, pero, por ejemplo, hay que decir que los chinos están compitiendo exclusivamente en precio. Yo no creo que sea mejor tecnología. Es más, creo que es un poquito peor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el coche medio chino que se está vendiendo en España ahora mismo está a 17.000 euros. Y con el arancel pasaría a 24.000, 7.000 euros más por encima. El argumento a favor, no, es que tienen que competir en el mercado real, dice la Unión Europea, ¿no? Dice, es que no puede ser esto, porque hay que asegurarse que la competencia es justa, dice literalmente. Claro, yo como consumidor prefiero comprarme un coche más barato. Ahora bien, resulta que China está subvencionando desde la extracción de litio, la producción de acero, o sea, toda la cadena de lo que es fabricar un coche. Luego esto tampoco es normal, tampoco es competente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando entrando ya en el mercado español, que han sembrado unas dudas tremendas sobre la tecnología. O sea, la autonomía de un coche eléctrico. Por cierto, yo soy contrario al coche eléctrico y tengo un coche híbrido eléctrico. Pero, claro, un coche híbrido tiene dos motores. Todo el mundo entiende que si hay un motor de combustión y un motor eléctrico, el coche es más caro. Y es más caro de mantener. O sea, que nos hemos metido aquí en un cierto barullo. Luego, claro, dice, no, es que los chinos pueden meter el coche de combustión en el mercado europeo. Ah, pero ahí entramos con las normas medioambientales. Si es que al final pasamos de una guerra de precio, una guerra competitiva de mercado, vamos a pasar a una guerra normativa. Usted está dando subvenciones, no tiene que dar subvenciones, su coche de combustión no es adecuado para Europa, etcétera, etcétera. Claro, y en esa guerra normativa entiendo que perdemos sobre todo los consumidores finales y también todas las empresas que están embarcadas en esta electrificación de la movilidad, que no sé si va a ritmo de tortuga, que las expectativas han sido demasiado ambiciosas. A ver, es que todas las normas reguladoras al final suponen un mayor coste en cualquier tipo de producto. O sea, está claro que si tú incorporas unas necesidades adicionales que generan unos costes de producción superiores, en última instancia eso tiene que repercutir vía precios. Desde esa perspectiva, pues lo que ha dicho José Ramón es cierto, o sea, has planteado el tema perfectamente. O sea, la única forma que ahora mismo habría de limitar radicalmente lo que es el acceso del coche eléctrico al mercado europeo sería pues lo que hacen los americanos, contingentes de importación. Pero claro, eso supone una ruptura de lo que son las normas que nos hemos dado en la Organización Mundial de Comercio respecto a la libertad de comercio. Entonces, desde esa perspectiva, pues es un tema complicado, porque es verdad que hay subvenciones radicalmente, ayudas de Estado que en la Unión Europea no se permitirían y que están aplicando las autoridades chinas. Pero lo que hay que hacer es separar claramente lo que es ayuda de Estado de lo que es desarrollo de procesos productivos más competitivos que en Europa. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Hasta qué punto se pueden poner trabas a lo que es una mayor competitividad en la producción de bienes y servicios? Pero esa separación es imposible, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. La situación de China es la siguiente: es un país que tiene un problema de sobreproducción. Eso ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Tienen que sacar el producto fuera. Y ellos no se gobiernan como en Europa. No tienen democracia, no tienen nada. Es un señor que decide y se acabó. Entonces, contra eso no se puede luchar. Como Estados Unidos les está recortando, ¿a dónde van? Pues al mercado europeo, que somos muy liberales y además somos los únicos del planeta que queremos salvar el planeta, porque el resto del planeta está claro que no. Entonces, claro. Entonces, aquí tenemos un problema. Con nuestras propias leyes nos estamos ahogando. Van a decir, bueno, vosotros no queréis tener un producto eléctrico barato. Luego hablaremos de ello, pero en España somos los más pobres de la Unión Europea, solo por delante de Rumanía y Bulgaria. A ver esto cómo se come, porque muy bien apuntabas el tema de los precios. Esto no tiene ningún sentido. Y una cosa más. Tenemos la manía de ver las cosas de una manera estática. Vamos a verlas de una manera dinámica. A China no la puedes controlar. Y una de las cosas que va a hacer, que ya ha apuntado la persona con la que nos estamos escuchando, es que evidentemente ellos van a guerrear contra nosotros. Y España hace poco que se le abrió el mercado porcino, el mercado de jamón, todas estas cosas, más un montón de cosas, y somos un eslabón débil dentro de la Unión Europea. Y una cosa más, la geopolítica. China, aliada de Putin. ¿A alguien se le ocurre qué puede pasar después? A mí se me ocurren muchas cosas. José Ramón. Pues es que ya está todo planteado encima de la mesa, yo creo. Bueno, ahí tenemos un frente abierto. Otro frente abierto, y además es una grieta muy dura, es el último informe de la Oficina Estadística Comunitaria. Dice que España
es el tercer país de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza o exclusión social en este año 2023. Dice que Grecia sigue a España en esta tabla que lideran Rumanía y Bulgaria. O sea, esto me dan taquicardias. Esto es muy duro, Juanjo. Bueno, es una realidad. O sea, lo que está claro es que para luchar contra la pobreza lo que hay que hacer es fundamentalmente crear empleo, y crear empleo estable y de calidad. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. O sea, realmente el problema es que estamos subsidiando excesivamente determinado tipo de comportamientos y determinado tipo de economía social, por así decirlo, cuando realmente lo que falta es una creación de empleo estable y de calidad. El empleo que se está creando es un empleo bastante lábil, bastante flojo. Los contratos que hay son de 30 días, etcétera. Y además, muchos de los contratos lo que generan es una retribución que estaría por debajo del umbral de la pobreza en muchos países desarrollados. Por lo tanto, fundamentalmente lo que se trata es de salvaguardar lo que son los nichos de empleo estables de calidad. Y ahí me preocupa mucho, por ejemplo, las noticias que se han dado sobre los EREs que se van a producir en Ford o en Vodafone, etcétera. Todo eso es lo que realmente debe preocuparnos desde el punto de vista, en última instancia, de la pobreza. Porque, repito, hay muchos trabajadores hoy en día que son pobres porque su salario no da para tal. Sí, es la verdad. Yo tenía la sensación de que algo estaba pasando. A mí me estaban llegando avisos de gente, de comerciantes, de gente que está aquí en la calle. Dice, oye, ¿qué está pasando? Que después de San Isidro, después del día 15 de mayo, está bajando el consumo, no se compran, por ejemplo, turismo, una agencia de turismo. Cosa rara. El turismo va muy bien. No. Pues aquí ha habido una caída brusca del consumo. O sea, de consumo doméstico. Consumo doméstico, que no se mueve. La economía no se mueve. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Pues está pasando que los datos macroeconómicos pueden ir muy bien, cosa que habría que analizar, porque si salimos del fondo del pozo y subimos los que más, igual es que venimos del abismo, ¿no? Pero esto no llega a la economía real, no llega a la microeconomía, no llega a la gente, no llega a las personas. Claro, que digan que España lidera la pobreza en la Unión Europea es un tema muy grave, porque es un tema social ya, no es un tema solo económico, ¿no? Y entonces, claro, ha superado, por cierto, a Grecia, que es la segunda. O sea, somos ya los peores. Pero los peores... También otra cosa que me dicen, está aumentando mucho el incremento de la publicidad de ofertas de ropa, ofertas de comida, ofertas de préstamos bancarios. Porque claro, porque viene el verano y mucha gente, o cierta gente, va a tener que pedir un préstamo para irse de vacaciones. Entonces todo esto empieza a configurar un tema que, claro, dice, no, es que la economía española va como una moto. Hombre, como un cohete, ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? Un cohete. Pues ¿dónde está el cohete? Pues que el cohete no va a explotar. Pero es que los cohetes, ayer mismo, los previsiones cohetes del Banco de explotan España, también. no, pero ayer mismo las previsiones del Banco de España, la economía española va a crecer, no sé si dijo un 2,3, un 2,5, ya se me van las cifras. Pero siempre hablan de crecimiento, y el crecimiento es de dónde parto, de dónde vengo. Y ahí es donde está, para mí, el truco, o uno de los trucos. Entonces, claro, otro truco. También ha comentado que se va a prorrogar el IVA de la alimentación y todo. Es que no hay más remedio. En contra de la normativa europea. Ya. Y en contra de lo que... pero perdóname, claro, es que no hay más remedio porque estamos tenemos un tiro social en la calle ahora mismo. Claro, exactamente, la pobreza. Tenemos la pobreza aquí. Entonces no se pueden permitir el lujo de quitar el IVA de la alimentación. Claro, sí, solo tenemos que escuchar al gobierno. Nuestro presidente dice que España va como un tiro. Claro, se cogen los datos macroeconómicos que son muy analizables. Pero la realidad la dice la vicepresidenta. Que es que el sueldo medio en España son 1.500 euros. Si tenemos los costes de vivienda mínimo en 1.000 euros, ¿alguien me quiere contar qué familia pasa del día 8 de cada mes con 500 euros? Sí, está claro. Nadie absolutamente me lo puede contar. Hablando del tema del IVA, lo preocupante ha sido que el espacio que ha dejado el IVA lo han ocupado las propias empresas. De tal manera que el precio no ha flexionado a la baja. Ha bajado la recaudación por IVA, pero los precios se han mantenido constantes, con lo cual ha ido a las empresas. Y tenemos un problema serio desde el punto de vista de España, que es el tema de la consolidación fiscal. O sea, nosotros tenemos que empezar a hacer ajustes para reducir déficit público y endeudamiento. Y ya nos lo ha recordado tanto la Unión Europea, la Comisión, como el Banco Central Europeo. Y vamos camino a inflarlo. Y una cosa que apuntabas antes, más de la mitad de todo el empleo que se ha creado, que es una de las cosas que se supone que España va como un tiro, son contratos de 30 días. Y por no hablar del millón largo que tenemos de contratos fijos discontinuos. Es decir, pues la calle no tira el consumo, no tira absolutamente nada. Ahora que has mencionado el empleo, hoy el diario El Economista cuenta que más de la mitad de los nuevos empleos dura menos de 30 días. Ahí está. Menos de 30 días. Confirmado.
Por eso. Menos de 30 días. ¿Y la última reforma laboral no iba destinada a reducir la temporalidad? Claro, se supone que sí. Pero se supone que sí. Además no hemos bajado la tasa de empleo. Sí, España sigue teniendo un empleo desorbitado, pero es que encima está impactando mucho en la gente joven. Primero por la precariedad. Está impactando mucho en la gente inmigrante porque son empleos pues de hostelería, etcétera. Está impactando mucho en la gente que tiene estudios superiores, porque aproximadamente la cuarta parte de los titulados universitarios no tienen trabajo. Directamente. ¿La cuarta parte? Sí, ¿La cuarta parte? Más o menos. No tienen trabajo, pero directamente van al paro o a un empleo de inferior calidad. O a estudiar un máster, o a seguir estudiando. También, el tema de la sobrecualificación es otro de los problemas serios, porque eso genera dos efectos. Un efecto de infrautilización de los recursos y luego la expulsión hacia el extranjero de personas que hemos formado aquí, que hemos pagado y que hemos formado para incrementar productividad en el país y que van a otros extranjeros a rendir. Y el tema del coste, o sea, una titulación universitaria, solamente el 20% lo cubre el alumno con las matrículas. El otro 80% lo paga las arcas públicas. En las universidades públicas, perdón. Sí. En las privadas no lo paga todos los padres o quien sea. Los padres. Pero quiero decirte que eso que tú dices, de que se van al extranjero, un médico, el 80% de su carrera lo hemos pagado entre todos. O sea, que lo hemos pagado los contribuyentes para que luego presten su servicio en el Reino Unido. Para que se vaya a Inglaterra o Estados Unidos. Perfecto. Sin ningún problema. Ideal, ¿no? Esa es la realidad. Vale. En lugar de quejarnos, ¿esto cómo lo solucionamos? Pero ¿cuál de todo? Esto último, por ejemplo. Lo de la sobrecualificación. La sobrecualificación y que no se vaya al médico, que hemos pagado una formación el 80% de la carrera, que se vaya a Reino Unido. A ver, la sobrecualificación debe estar en función de las necesidades sociales que tiene el país. Lo que no podemos permitirnos es que cada vez haya más universidades públicas y privadas que estén lanzando constantemente nuevos titulados al mercado, sabiendo que lo que están haciendo es generando precariedad laboral para ese tipo de titulados superiores. Es verdad que en un país libre y democrático esto suena muy duro, pero tiene que haber, y sobre todo en profesiones reguladas como pueden ser los médicos, tendría que haber una correlación entre oferta y demanda para poder cubrir esas necesidades. ¿Por qué? Pues porque al final creamos médicos o generamos médicos que se nos van al extranjero y luego resulta que aquí en España no tenemos médicos suficientes para cubrir el verano, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, médicos, ingenieros, que evidentemente hacen falta, pues es que simplemente es pagarles adecuadamente a esas necesidades y sobre todo acortar la carrera. Porque cuando vamos al tema de médico, hay un MIR, hay un no sé qué, hay un no sé cuál, y a lo mejor tardo 6, 8 o 10 años en ocupar un puesto medianamente decente. Me voy a publicidad. A la vuelta vamos con el tema de los fondos Next Generation. Bruselas ha recortado el cuarto pago de 10.000 millones de euros de los fondos europeos por retrasos en la implementación de algunas reformas y el incumplimiento de algunos compromisos. Publicidad y me decís por qué, qué consecuencias, veis solución a esto. Vamos con ello. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorras 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index.
Pito, pito, gorgorito, este atasco es infinito, pues me marcho a Bruselas en avión con mi colega. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Luego, en cuanto al cumplimiento del hito restante, como les he dicho anteriormente, tenemos ahora por procedimiento hasta 7 meses para el cumplimiento de ese hito y que dé lugar al desembolso de esa cantidad restante, que como máximo estaríamos hablando de unos 158 millones de euros. El mensaje general aquí es que de lo que se trata es de una evaluación positiva de este cuarto desembolso y simplemente lo que tenemos es unos meses adicionales para que se desbloquee la cantidad asociada a uno de los hitos. Bueno, dice el ministro que tenemos unos meses adicionales, pero lo que esto es un claro toque de atención de la Unión Europea por, Ismael, no cumplir con las reformas y los compromisos. Evidentemente. Yo hago un análisis bastante simple. Estamos muy centrados en temas de puramente políticos y de captación de votos, y la realidad es lo que yo siempre digo, muchas cosas se podrían resolver simplemente bajando a la trinchera y poniéndose a trabajar. No se ha trabajado esto como no se ha trabajado tantísimas cosas, y por tanto Europa en esto como en tantísimas cosas lo que está haciendo es dándonos un toque muy serio, claro. José Ramón. Yo desde luego no he visto nunca nada parecido, es un tirón de orejas pero en toda regla. Claro, el ministro está en su función de querer minimizarlo, ¿no? Si no pasa nada, si la cuantía es pequeña, tenemos 7 meses para arreglarlo, vale. Pero el tirón de orejas que han pegado al gobierno español, digo a España, es mayúsculo. Claro, que está cogido con mimbres. Totalmente. Claro, el problema es eso, que está cogido tanto con mimbres que no puede hacer nada. A mí me está enredado en aguantar, en sobrevivir. A mí me ha recordado una cosa, que es con los exámenes, te apunto a ti, en los exámenes de doctorado, de la tesis doctoral, lo normal es que te pongan un 9 o un 8. Un 10 es ya el cum laude. Pero si te ponen un 7 es un suspenso en toda regla. Absolutamente. Pero has aprobado. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Ha pasado la evaluación, pero es un suspenso en toda regla. Tenemos un problema serio porque a partir de ahora los fondos que vayan a ir llegando van a estar vinculados a reformas fundamentales que deberían haberse hecho y que no se han hecho, y que son las más críticas, que son tema de pensiones, reforma fiscal, consolidación fiscal, etcétera. Con lo cual, o nos ponemos las pilas ya, o esto va a ser una constante en los próximos años, hasta el año 26, que es cuando está previsto. Y no se han hecho porque no hay acuerdos, porque hay falta de apoyos al Ejecutivo, porque hemos tenido elecciones cada 2 por 3 y sorteando aquí toda una carga de obstáculos, o porque realmente no hay convicción. No, vamos a ver. Primero, porque no se quiere hacer. Que cualquier tipo de decisión de esta naturaleza supone un coste electoral importante. Claro, y claro, en un proceso electoral constante nos encontramos con que el gobierno de turno no va a adoptar las medidas que le pueden condicionar. Claro. En definitiva, es un tema político, efectivamente. Claro, a partir de ahí, o hay ciertos consensos a nivel institucional respecto a lo que es política de Estado, o nos vamos a encontrar con serios problemas de cara a la obtención de los recursos futuros, porque nos queda una parte de lo que es el tramo gratuito, por así decirlo, pero es que nos queda toda la parte de los créditos blandos, donde ahí las empresas podrían tener una opción de financiación muy interesante, pero claro, dadas las circunstancias en las que nos movemos, pues va a ser crítico el poder recibirlas. Los consensos van a ser imposibles, el país se está polarizando, creo que lo estamos viendo todos, tanto en una esquina como en la otra, entonces un poco arreglo. Yo siempre digo que cuando hablo de políticas de Estado hablo de política ficción. Sí, no se está crispando, polarizándose total, absolutamente. Bueno, estáis muy positivos, Hoy a tope, que hoy, arriba. Bueno, hoy las noticias son las que son. Y no hemos tocado todos los temas, O sea, ¿todavía quieres más leña al fuego, Hombre, el tema político en Cataluña, bueno, lo que nos viene encima es complicado.
Juan José Rubio, José Ramón Álvarez, Ismael García de Santos, que se nos viene la apertura del mercado. Gracias por el jueves. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Con un margen de incertidumbre es probable que se inicie una tendencia a la estabilización con predominios de cielos poco nubosos en la península. No obstante, se prevé nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio oriental peninsular y sierras del centro y sur, con posibles chubascos ocasionales que también podrían darse en Baleares. Asimismo, se prevé el acercamiento de un frente atlántico por el noroeste peninsular, con un probable aumento de la nubosidad y precipitaciones en Galicia y Cantábrico occidental. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar notablemente en el centro norte peninsular y con descensos en el oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto, no se esperan grandes cambios en las mínimas, con algunos descensos en la mitad norte. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. A 200 metros de ti vive Isabel. Está jubilada y para poder desayunar cada día recurre a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de Kilómetro Cero. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Parque de Atracciones de Madrid es un planazo. Montañas rusas, atracciones de agua, espectáculos, personajes Nickelodeon. Ven y vive un verano a full de diversión en Parque de Atracciones de Madrid. Compra online desde 22,90. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9. Ángeles Lozano, preapertura. ¿Cómo viene el mercado? En rojo. En rojo, el futuro del IBEX 35 está cayendo un 0,4%. Hoy los inversores cotizarán ese discurso de ayer de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que vuelve a retrasar el calendario para bajar los tipos. El Banco Central estadounidense ahora solo contempla un único recorte este año frente a los 3 de los que llegaron a hablarse en Europa. Mientras tanto, el presidente del Bundesbank ha dicho que la inflación subyacente de la eurozona todavía es bastante pegajosa. En la agenda del día tenemos el dato de inflación del mes de mayo en España. El indicador adelantado fue del 3,6%. También vamos a conocer la producción industrial en la eurozona. Y en Estados Unidos los inversores estarán pendientes del índice de precios de producción de mayo. Además se publican los resultados de Adobe. Y en España tenemos la Junta General de Accionistas de SACIR, en la que se van a aprobar 2 ampliaciones de capital de 40 millones para atender al pago de dividendo. La prima de riesgo está en 83 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,37%. En Europa, Manuel. En Europa apuntamos también con recortes que son moderados. En el caso del FTSE 100 londinense, del 0,43% y caídas de 1 décima porcentual para el DAX germano y para el Eurostoxx 50. En resto se mueven en ese entorno de caídas de 2 décimas en una jornada en la que hemos conocido los precios mayoristas en Alemania, que han caído al ritmo más bajo en los últimos 13 meses, un 0,7%, y muy atentos también a Stellantis en el plano corporativo, porque ha dicho que va a pagar al menos 7.700 millones de euros en dividendos y recompra hasta 2024. Es una jornada en la que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, esa jornada en la que se ponían en precio esos aranceles anunciados ayer por la Unión Europea a los coches eléctricos chinos y que de hecho han dejado subidas importantes porque finalmente estas tarifas
eran menos altas de lo esperado. Hong Kong todavía permanece abierta con avances del 0,65. Cotiza Shanghai con caídas del 0,4% y ha cerrado con subidas del punto porcentual al Kospi surcoreano y caídas del 0,4% el Nikkei de Tokio. Mirando a Wall Street, los futuros vienen con signo mixto, anticipan avances de un cuarto de punto en el caso del S&P 500 y una caída del 0,07% el futuro vinculado al Dow Jones de Industriales. Muy importante echar un vistazo a las materias primas, tendencia de depreciaciones. Vemos cómo se reduce el precio del crudo Brent hasta los $82,26, el barril negociado en Europa, el West Texas, el crudo extraído en Estados Unidos en los $78,25 la unidad. Y por último, en las divisas, el euro, que se mantiene bastante sólido frente al dólar, ahora mismo cotiza a la baja, $0,800. Así es como viene el día. Delfina Pérez es directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. Delfina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y qué esperar hoy del mercado? ¿Qué va a ser importante? Bueno, pues es importante la decisión que tuvimos ayer, ¿no?, de la Reserva Federal, y ya vimos cómo el mercado en Estados Unidos lo recogía bien después de haber tenido esa sorpresa positiva en la inflación. Vimos cómo la Fed, pues el presentarnos ese dot map o esas previsiones que tienen para este año, dejando una bajada, pero llevando otra bajada para el año 2025. Es decir, en el conjunto, pues lo que hacen es seguir dando ese mensaje de ser dependientes de los datos, de que la inflación está moderando de forma lenta y que se tiene que retrasar el momento de las bajadas de tipos. Y vimos cómo el mercado reaccionaba muy bien en este conjunto de mensajes. Las bolsas europeas habían cerrado sin conocer la decisión de la Fed. El S&P 500 pues modera un poquito la subida, pero bueno, hablamos de un cierre con un 0,85 al alza, y lo que están haciendo hoy los mercados europeos pues es acompasar un poco ese ajuste, pero mirando muy de cerca los futuros, y los futuros vienen al alza en el Standard & Poor's 500, con lo cual pues en principio es una sesión positiva, recogiendo, pues ya digo, ese buen dato de inflación de mayo y esa decisión de la Fed, pues que nos sigue hablando de que es un camino en el que vamos a tener que estar muy pendientes de los datos. Ayer Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, decía que la valoración de los mercados era muy, muy alta y que había riesgo de caídas. ¿Tú lo ves así, Delfina? Pues lo cierto es que si pensamos solo el análisis por fundamentales, lo que están haciendo los mercados es recoger un escenario positivo, pero un escenario que está apoyado en fundamentales, porque estamos viendo un crecimiento económico global que es más sólido de lo que veíamos hace unos meses, en los que Estados Unidos crecía muy fuerte, pero que teníamos a la zona euro más estancada, y en China, bueno, pues la actividad industrial no tan favorable como está ahora, ¿no? Hemos tenido sorpresas positivas en producción industrial en China, reactivación ya en la zona euro en el primer trimestre, y los PMI nos apuntan que esa reactivación continúa, y eso es un crecimiento económico más amplio, más distribuido por zonas geográficas, que siempre es más favorable, y tenemos el crecimiento de beneficios empresariales. Hemos cerrado la temporada del primer trimestre con sorpresas positivas, claramente, mayor crecimiento en Estados Unidos, y las caídas de beneficio en Europa han sido muy menores a lo que se estaba esperando, y lo que nos están dando las estimaciones es revisión al alza. Luego, esto son los fundamentales en los que se está apoyando el mercado, y unas políticas monetarias que, aunque vaya a ser más lento de lo que se preveía inicialmente, pero menos restrictivas. Ya lo tenemos en zona euro con la bajada del BCE, y la Fed nos sigue dando señales de bajada este año, con lo cual el escenario nosotros lo vemos favorable para la renta variable. Muy bien, pues Delfina Pérez desde Santander Asset Management, gracias por las claves, y ya por el jueves, feliz negocio. Igual, muy buen día para todos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Intereconomía. 30 años contigo. Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias. A 100 metros de ti viven Marta y sus 2 hijos. Compagina varios trabajos, pero no llega a fin de mes. Y acude a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de kilómetro cero. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Ven a disfrutar nuestro menú de primavera con 4 platos y postre por 40 € en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva.